Bueno, para los compañeros que no pueden asistir, buenos días. Vamos a iniciar la grabación de la corrección de los ejercicios que estábamos realizando antes de salir al receso de Semana Santa. Entonces estábamos mirando por nomenclatura sistemática este ejercicio. Dayana nos decía que lo nombró como trióxido de dihierro. Es correcto, ¿cierto? Les decía a los compañeros que podemos utilizar el di o el prefijo bi para cuando hay dos átomos. Y también les estaba indicando que debemos ser cuidadosos porque algunos estamos revolviendo, mezclando los dos tipos de nomenclatura, la sistemática y la stock, y son dos nomenclaturas diferentes. Voy a apagar la luz y me dicen si ven mejor porque veo que hay brillo en el tablero. ¿Listo? ¿Observan mejor? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a mirar. Por nomenclatura stock, ¿cómo lo nombraron? Este óxido. ¿Quién nos quiere colaborar ahí? Óxido férrico, ¿no? No, por la óxido de hierro. Óxido de hierro 3, profe. Óxido de hierro 3, profe. ¿Cómo, Paula? Óxido de hierro 3, profe. Óxido de hierro. Acuérdense que por la stock siempre colocamos óxido de el elemento que está acompañando al oxígeno y entre paréntesis y en números romanos la valencia con la que estaría trabajando el elemento que acompaña al oxígeno. En este caso, el hierro ¿con qué valencia está trabajando? 3. Con 3, ¿cierto? 3, profe. Entonces, por esa razón es que se llama óxido de hierro 3 en romano. ¿Listo? Pilas aquí. Voy a hacer lo que algunos están haciendo para mostrarles el por qué no es correcto. Ejemplo, algunos en los ejercicios habían escrito trióxido de hierro 3. Entonces, no es correcto porque fíjense que esta primera parte hace parte de la nomenclatura sistemática y esta de la nomenclatura stock. Entonces, ahí es donde estamos cometiendo el error porque estamos mezclando los dos tipos de nomenclatura y vuelvo y les digo, son nomenclaturas diferentes. Entonces, pilas, aquí esto no se puede hacer, no se pueden mezclar los dos tipos de nomenclatura. ¿Listo? Voy a retomar las fórmulas y vamos a revisar los nombres por nomenclatura sistemática y stock. Si es necesario corregir, corregimos. Si hay alguna duda, por favor, preguntemos. Y ya vamos para la nomenclatura tradicional, que ahí debemos prestar un poquito más de atención a algunas cosas que se están presentando y debemos corregir. Entonces, para el AC3O2, ¿quién nos quiere colaborar por nomenclatura sistemática y esto cómo los nombró? ¿Cómo lo nombró? El óxido de lactinio. AC3O2. Profe, yo... ¿Quién? A ver, nombre fuerte. ¿Por nomenclatura cuál? ¿Tradicional? No, ojo, por la stock y por la sistemática. Vamos a revisarlos todos, Listo. que era la primera parte de la actividad, ¿recuerda? Profe, por una dióxido de triactinio y por la otra óxido de actinio 2. Bueno, Fabián, ¿y cuál es la una y cuál es la otra? La stock y la sistemática. Sí, pero puntualmente, por sistemática, ¿cómo lo nombró? Dióxido de triactinio. Listo, ¿todos de acuerdo? ¿Alguna inquietud ahí? De acuerdo. No, Listo. profe. Vayamos señalando si está bien y si hay dudas, pues preguntamos. Y por nomenclatura stock, Fabián. Óxido de actinio 2. Óxido de actinio 2, entre paréntesis y en romano. ¿Listo? Listo. PTO. Luisa Gutiérrez. Yo, profe. A ver. A ver si Luisa está por ahí, si no escuchamos al compañero. Señora, profe, ¿cuál me dijo? PTO. ¿Cómo lo nombró su merced? Por nomenclatura sistemática, Sí. óxido de platino.
Y Bueno. por la stock, Sí, óxido de platino 2. listo. Por las TOC, bien, ¿cierto? Óxido de platino 2. ¿Qué podemos corregir por la sistemática? Profe, ¿no sería dióxido? PTO, ojo la fórmula. Óxido platinoso. Ojo, No sería monóxido de platino, ¿no? monóxido, Ah, sí, perdón, porque es un monóxido, solo sí. oxígeno, ¿cierto? Monóxido de Platino. monoplatino o platino, está bien. Generalmente, Y bueno, profe, y en la señora, profe que en la stock, ¿por qué puso 2 si es óxido de platino y no tiene óxido, solo trabaja con uno? porque miramos la valencia con la que está trabajando el elemento. Aquí oxígeno está trabajando con -2, ¿cierto? Y platino está trabajando con Ya 2. bueno. Entonces, por esas razones que se llama por las TOC óxido de platino 2. ¿Listo, Paula? Ya, profe, ya entendí. Listo, mami. Miremos el PbO2. ¿Quién nos quiere colaborar con el PbO2? Yo, profe. Yo, profe. Bueno, a ver, Dailin. Escuchemos a Dailin. En la nomenclatura, en la, ay, ¿cómo se llama? Sistemática. En stock, Bueno, en la de stock, Ajá. yo puse óxido de plomo 2. Bueno. Y en la sistemática puse dióxido de plomo, no, ya que no voy a... dióxido de monoplomo. Bueno, si vamos a aplicar la sistemática tal cual la regla, nos quedaría dióxido de monoplomo, ¿cierto? Sin embargo, pudieron haberlo nombrado dióxido de plomo. Comercialmente, no utilizan generalmente el mono cuando va el segundo elemento, es decir, no utilizarían dióxido de monoplomo, sino que comercialmente uno encuentra las sustancias como dióxido de plomo. ¿Listo? Cualquiera de las dos está bien. En la stock sí debemos hacer una corrección. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es óxido de plomo 2? No, profe, es óxido de plomo 4. Óxido de plomo 4. Miremos por qué. Y de una vez hacemos la corrección. Pilas. ¿Les puedo borrar aquí ya? Sí, profe. Sí. Les. ¿Por qué óxido de plomo 4? Debemos fijarnos en la valencia con la que está trabajando el elemento, ¿cierto? Entonces, la fórmula es PbO2. ¿Oxígeno con qué número de oxidación trabaja? -2. Con -2. Entonces, 2 por 2, 4 negativos, ¿cierto? 2 por -2. ¿Con qué valencia está trabajando el plomo en este caso? 1. Hay un átomo. ¿Y con qué número de oxidación trabaja? Con 2, profe. 4. Para que se cancele la carga, ¿con qué está trabajando? Con más 4. Con +4, ¿cierto? Con 4. Con 4. +4. Entonces, fijémonos que el plomo tiene valencia 4. Por eso es el óxido de plomo, entre paréntesis 4, porque es la valencia con la que está trabajando el metal. ¿Listo? Corrijamos si Profe, es necesario. entonces en la otra sería, ¿qué? En la sistemática sería tetraóxido, ¿sí? No, porque en la sistemática miramos el número de átomos de cada elemento, Osman. Entonces, ¿cuántos óxidos hay? 2. Ah, entonces sería Dos oxígenos, ¿cierto? dióxido. Por eso se llama dióxido de monoplomo o de plomo. Ya, listo, profe. Ya, ¿Listo? que me confundí. Bueno, miremos el siguiente, VI2O3. ¿Quién nos quiere Profe, colaborar? disculpe que la interrumpa, es que Astrid no se puede conectar, dice que sale conectando y no le agarra. Pero aquí no aparece, mami.
Ya le dije que saliera y volver a intentar. Sí, porque no aparece. Bueno, Tengo aquí bien arriba listo por si alguno se va a conectar, pero no figura ella para darle ingreso. ya le digo entonces. Gracias. En el BIO2, ¿quién nos quiere colaborar? A ver, un muchacho. Yo, profe. Yo, profe. Las niñas están activas. Me alegra que ese género femenino esté despierto. A ver, ¿a quién escuchamos? Andrea González. Listo, Andrea, la escuchamos, mami. BIO2, ¿cómo lo nombró su merced? Por Por sistemática. nomenclatura sistemática, Ajá. trióxido de bismuto. Listo. Y por las TOC, Óxido de bismuto, número romano 3. muy bien, listo. Óxido de bismuto 3. Listo, Andrea, muy bien. Cl2O7. Yo, profe. Yo, profe. Bueno, A ver, Kevin, lo escuchamos. Por la sistemática. heptóxido de dicloro. Listo. Heptóxido de dicloro. ¿Todos sabemos el por qué el heptóxido de dicloro? Sí. Listo. Y por las TOC, Kevin, ¿cómo le quedó? Óxido de cloro y número romano 7. Listo. Óxido de cloro 7. Bien. CrO3. Yo, Listo. La escuchamos, mami. en nomenclatura sistemática quedó como trióxido de monocromo. Muy bien. Y en nomenclatura TOC quedó como óxido de cromo en número romano 3. Ojo, vamos a revisar aquí. ¿Sí será 3? ¿Qué dicen ustedes? 6, profe. Miremos a ver. CrO3 es la fórmula, ¿cierto? ¿Oxígeno con qué trabaja? Con 3. Con 2, profe. Con menos 2. Listo. Ah, 3 ya. por menos 2, ¿cuánto les da? Menos 6. Menos 6. ¿Cromo con qué estará trabajando para que se cancele esa carga del oxígeno? 6 positivo. Con 6 positivo. Con 6 positivo. Entonces, ¿cómo se llama el óxido? Óxido de cromo, ¿qué? En 3. El número 6, romano. profe. 6. La valencia con la que está trabajando el cromo. 6, profe. 6. Óxido de cromo, 6. Siempre por las TOC, acuérdese. Entre paréntesis es la valencia con la que trabaja el metal. ¿Listo? O el no Entonces metal, me quedó también, mal. porque también se pueden presentar óxidos ácidos. Entonces, óxido de cromo 6, para que corrijamos los que necesitamos corregir. Me quedó mal. Listo, corregirlo. Bueno. Rb2O. Yo, profe. La escuchamos, mami. Nomenclatura sistemática quedó como monóxido de rubidio. Ajá. Y nomenclatura de stock, óxido de rubidio 1. Óxido de rubidio 1, sí señora. En la sistemática pueden nombrarlo como monóxido de rubidio o monóxido de dirubidio, cualquiera de las dos. ¿Listo? Por el 2 del rubidio. GeO. ¿Quién nos colabora con el GeO? A ver, un muchacho. Bueno, Paula, hagámosle. Y las mujeres definitivamente amanecimos más despiertas. A ver, Paula. Quedaría como monóxido de monogermanio. Sí. En nomenclatura sistema y en nomenclatura stock quedaría como óxido de germanio 2. Muy bien, sí señora. Va a tocar generar olimpiadas aquí de géneros. Profe, pues aquí en mi tabla me aparece que el germanio trabaja con 4 de valencia. El germanio puede trabajar con 2 y con 4. Claro que sí.
Entonces lo que nosotros hacemos es mirar en el compuesto que estamos nombrando con qué valencia está trabajando. En este caso está trabajando con 2. ¿Por qué está trabajando con 2? Miremos la fórmula. A ver en dónde me ven. Por aquí alcanzan a ver, sí. Germanio y oxígeno. ¿Oxígeno con qué trabaja, Osman? Con -2. Entonces, Menos y hay 2. solo un átomo. Germanio, ¿con qué debe estar trabajando para que esa carga se cancele? Con 2 Con positivo. 2. Con 2. Por esa razón es que está como óxido de germanio 2. ¿Listo? Si estuviera Ya. trabajando con 4, mal. se llamaría óxido de germanio 4, porque también puede trabajar con 4, pero en ese caso el germanio está trabajando con 2, por eso el nombre, óxido de germanio 2. ¿Listo? Bueno, el SO3. ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Bueno, Paula o Juliana. Escuchemos a ver a Juliana. Nomenclatura sistemática quedó como trióxido de monosodio y nomenclatura Ojo, sodio. ¿Ese de quién es símbolo? ¿Azufre? Azufre, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. volvamos, Juliana. ¿Cómo quedaría? Trióxido de monosodio. Azufre. Ay, perdón, de azufre. Ojo, ¿cuál es el símbolo del sodio? Símbolo del sodio. Na. Na, ¿cierto? Pilas, ahí es azufre. Entonces, de nuevo, repeat, please. Trióxido de monoazufre y Sí. nomenclatura óxido de azufre queda 3, ¿verdad? Por nomenclatura stock, ¿cómo nos quedaría? Óxido de azufre, ¿qué? 6. 6, ¿cierto? Pilas, 6. Miremos aquí por qué. La fórmula está como SO3, ¿cierto? Oxígeno trabaja con -2. 3 por 2, 6 negativo. Luego el azufre está trabajando con 6 positivo. Por eso es que se llama óxido de azufre 6. ¿Listo? Es mirar los números de oxidación para ayudarse. Y N2O3, ¿quién nos quiere ayudar con ese? No, profe. A ver, Jean-Pierre, cuéntenos. ¿Y N2O3? ¿Cómo lo nombró su merced? Jean-Pierre nos Por abandonó. sistemática. No nos abandonó. ¿Cómo le quedó a su merced? Por sistemática, Ajá, dióxido de dindio. sí. Y por Y por esto, esto, óxido de indio y 3. 3 entre paréntesis. Muy bien, sí, señor. Gracias. Y AU2O. Karen, ¿cómo le quedó a su merced? AU2O. Profe, es que ese yo no lo hice así, yo solo ponía óxido férrico y óxido así. La Es que lo tradicional, hice bueno, con pero podemos hacerlo, Paula. Karen, perdón, vamos a hacerlo aquí. Su merced mirando la fórmula lo puede hacer porque ya hemos trabajado. Entonces les voy a borrar aquí y vamos a hacer el del oro. AU2O. Si hay un solo átomo por nomenclatura sistemática, ¿cuál es el prefijo? Monóxido. Monóxido. Entonces, ¿cómo quedaría, Karen, aquí? Sería monóxido de oro, ¿no? Algo así, ¿sí? Ajá. Pero ¿cuántos oros hay? 2. 1, 2. 2. Entonces se coloca el prefijo di o bi. Entre paréntesis, ¿sí? Ah, no. No. Ya. Esto es para la sistemática. ¿Listo? Ah, bueno, profesor. Para la sistemática solamente se utiliza prefijos dependiendo del número de átomos.
Y para las Ah, TOC se utiliza el paréntesis. Entonces, para las TOC se llamaría óxido de oro oro. y entre paréntesis el 12. Y miremos a ver con qué valencia está trabajando aquí el oro. Oxígeno, aquí creo que hay un error. Oro trabaja, busquemos tablas periódicas, por favor, tablas periódicas. Oro trabaja con 3 y con 1 positivo. Con 1 y con 3, sí. Sí, señora. Ese está Aquí mal. hay un error. Ajá. Bueno, vamos a completarlo para corregir. AU2 o 3. Aquí estaría trabajando con, hagamos los dos óxidos del oro. AU trabajando con 1 y AU trabajando con 3. Formemos los dos óxidos. ¿Cómo me queda aquí en el primer óxido cuando está trabajando con 1? ¿Cómo me quedaría la fórmula? AU ¿qué? 2. 2 O. ¿Sí estaba bien o yo estaba mal? ¿Sí estaba bien escrito? Sí, Sí, ahí profe, está está bien. ¿Ve yo porque estoy mirando aquí mal? Listo. ¿Y este cómo nos quedaría? Aunque 2 o 3. 2 o ok. 3. 3. Acuérdense que para formar, no se les olvide, para formar lo que hacemos es intercambiar los valores de valencia. ¿Listo? Entonces este sí estaba bien, yo porque estaba mirando mal. Miremos a ver, oxígeno, ¿con qué valencia trabaja? -2. Listo. Ah, sí, está bien, claro. Y aquí oro, entonces, ¿con qué está trabajando? Con 1. Con 1, ¿cierto? Entonces, por la nomenclatura Stock, ¿cómo se llamaría? Óxido de oro. 3. ¿Por qué 3? Óxido de oro 1, ¿no? 1. Porque está trabajando con valencia 1. ¿Listo? 1. Es la valencia con la que esté trabajando el elemento. Si aquí está trabajando con 1, 1. Si aquí estuviera trabajando con 3, 3, ¿cierto? Pero no, en este compuesto como tal, en la fórmula, está trabajando con 1 el oro, por eso el nombre óxido de oro 1. ¿Listo? Pilas porque Ya, ahora sí. los elementos pueden trabajar con 2, 3, 4 valencias diferentes, pero hay que mirar es en el compuesto que vayamos a nombrar con qué valencia está trabajando. Y dependiendo de la valencia con la que esté trabajando, pues lo nombramos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar la nomenclatura tradicional, que esa era la segunda parte del ejercicio que teníamos. Y aquí nos vamos a concentrar un poquito más porque algunos han tenido como mayor dificultad aquí. Entonces la idea es que aclaremos dudas para que podamos avanzar con hidróxidos y ácidos. Ojo, aquí debemos ser igual cuidadosos. Voy a retomarlos todos. Fe2O3, AC3O2, PTO. Y cojan tablitas periódicas porque la vamos a necesitar. PbO2, si estaba, el bismuto, 2O3 y Cl2O7. Vamos a trabajar con estos. Entonces, ojo lo siguiente. Debemos ser muy cuidadosos porque lo primero que hay que revisar es la valencia con la que está trabajando cada elemento para saber cómo lo vamos a nombrar. Entonces ya sabemos, oxígeno trabaja con ¿qué valor? -2. -2. En este caso, entonces, el hierro, ¿con qué está trabajando? 2 positivo. ¿Seguro? Voy a ponerle 2 aquí. 3 por 2, 6 negativo. 2 por 2, 4 positivo. ¿Esto se me cancela? Con 3, No, profe, con profe, 3 positivo. Ajá. Pilas ahí, Osman. Debemos mirar que nos quede la carga siempre en 0, ¿cierto? 3 por 2, 6 positivo. 3 por 2 negativo, 6 negativo. Se cancela carga.
Entonces, miremos. El hierro, en este caso, en este compuesto, está trabajando con +3. Se van ustedes a la tabla periódica, buscan el hierro. ¿Con qué valencias trabaja el hierro? Con 2 y con 3. Con 2 y con 3, ¿cierto? Con 2 valores de valencia diferentes. En este caso está trabajando con el menor o con la mayor valencia. Con el mayor. Con el mayor. Cuando hay 2 valores de valencia, recordemos que la menor se trabaja finalizando el nombre en oso y la mayor en ico, ¿cierto? Y en este caso, como está trabajando con la mayor, entonces, ¿cómo se nombrará el óxido? Óxido férrico. Ajá. Aquí debemos tener en cuenta que el hierro tiene una raíz. No se dice hierrico, sino que se dice férrico. Tiene la raíz fer. Pero fíjense que finaliza ni con nombre. ¿Por qué? Porque de 2 valencias con las que trabaja el hierro, está trabajando en ese caso con la mayor, óxido férrico. Miremos el actinio. Oxígeno aquí está trabajando con -2. Y entonces el actinio, ¿con qué está trabajando? Profe. Ahí hay algo raro, ¿cierto? Pues el actinio. Señor. Ahí hay algo raro. Sí, ahí hay algo raro. Hay algo raro, profe, porque... Ahí hay algo raro, sí, señor. Busquemos todos actinio en su tabla periódica. Busquen actinio. Listo, profe. Listo. ¿Con qué valor trabaja el actinio? Con 3. Con 3 únicamente, ¿cierto? Entonces miremos aquí rápidamente. Si el actinio está trabajando con 3, me quedaría AC, 2 o 3. Está al contrario, los números están al contrario. AC, 2 o 3. Ahora sí analicemos. El oxígeno está trabajando con -2. El actinio ya sabemos que trabaja únicamente con 3. Y además es lógico, ¿cierto? Si miramos aquí 3 por 2, 6 negativo. 2 por 3, 6 positivo. Se cancela la carga. Luego confirmo que sí, el actinio está trabajando con 3. Ya miramos en la tabla periódica y el actinio cuántos valores de valencia tiene. Uno solo. Uno solo, ¿cierto? Que es 3, solamente tiene un valor y es 3. Por nomenclatura tradicional, cuando solamente hay un valor de valencia, entonces, ¿cómo se nombran las sustancias? En este caso, óxido de, se pone el término de y se nombra el elemento que acompañe al oxígeno. En la tradicional, ¿sí? En la tradicional. Si estamos trabajando en nomenclatura tradicional, que es la que utiliza los prefijos hipo, per y los sufijos oso e ico. ¿Listo? Y tener claro si hay un solo valor de valencia, que nosotros ya lo tenemos por allá en los apuntes, no se utiliza ni oso ni ico, nada. Óxido de y el nombre del elemento que acompaña al oxígeno. ¿Listo? Eso es para la tradicional. Ahora les aclaro, porque algunos tienen el nombre finalizado en ico. Y sé que lo tienen finalizado en ico porque fueron y buscaron en internet. ¿Y por qué les aparece en internet así? Porque comercialmente, en los almacenes donde venden las sustancias, los químicos, ellos no utilizan la nomenclatura al pie de la letra. Ejemplo, ustedes van a un almacén a pedir óxido de sodio y ellos lo nombran es como óxido sódico. Ellos lo finalizan en ico. No utilizan la nomenclatura como nos lo dice la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, acuérdense. Hay unas reglas, hay unas normas, pero a nivel comercial les han dado unos nombres populares o comunes y por eso es que finalizan las sustancias en ico.
Entonces ahí me di cuenta que algunos no hicieron el ejercicio a conciencia aplicando la norma, lo que habíamos visto en clase, sino que se fueron y buscaron los nombres en internet y por eso les apareció finalizado en ICO. Ese es el nombre comercial. ¿Listo? Pilas ahí. Aquí estamos utilizando la norma, lo que nos dice la IUPAC. Ojo aquí con este del PTO. ¿Oxígeno con qué trabaja? Con -2. Listo. Entonces, platino, ¿con qué estará trabajando? Con 2 positivo. 2. Si miramos en la tabla periódica, platino trabaja con qué valores de valencia? Con 2 y 4. Con 2 y 4. 4. Está trabajando con el valor más bajito. Entonces, ¿termina en oso o en ico? Oso. Oso. En oso. Entonces, por eso es que se llama el óxido platinoso. ¿Listo? Porque está trabajando con 2 y es la valencia más bajita con la que trabaja. ¿Sí vamos aclarando por ahí inquietudes algunos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. Miremos aquí el plomo. Oxígeno trabaja con -2. Plomo está trabajando ¿con qué valor? Con 4. Con 4, listo. Vamos a tabla periódica. Plomo trabaja con 2 y con 4, ¿cierto? Miren a ver, grupo 4A. Sí, sí. Sí, Listo. profe. Con 2 y con 4. Si está trabajando con 4, que es la mayor valencia, ¿en qué finaliza el nombre? ICO. En En ICO. Y el plomo también tiene una raíz. No se dice plómico, sino se dice plúmbico. Tiene la raíz plum. ¿Listo? Algunos elementos tienen raíz, unos poquitos. Entonces, el óxido plúmbico. Bismuto. ¿Oxígeno con qué trabajan? Con -2. -2. En ese caso, el -2. bismuto, ¿con qué está trabajando? Con Con 3. Con 3, ¿no? Ajá, muy bien. Positivo. Listo. Vamos a mirar tabla periódica. Bismuto, ¿con qué valores trabajan? Con Con 2 y 3 con y 3. con 5. Ah, sí, con 3 y con 5. Con 3 y con 5, sí. Y me lo cambiaron. Sí, con 3 y con 5. Si está trabajando con 3, es la menor. O sea, que termina el nombre en oso o en ico. En En oso. oso. Entonces será el óxido bismutoso. Bismutoso. Listo. Cloro. Oxígeno trabaja con -2. En este caso, cloro, ¿con qué está trabajando? Con... Uy, espere. 14. Uy, ¿Tres? no. Con 7. Con 7 también. ¿cierto? Positivo. Listo. Ah, sí, también. Vayan a la tabla periódica. ¿Con qué trabaja el cloro? ¿Con cuántas valencias? Con el Con mayor. 1, 3, Con 4 valencias. 5 y 7. 4 valencias, ¿cierto? 1, 3, 5 y 7. En este caso está trabajando con la cuarta valencia. Cuando hay 4 valencias, acuérdense en que el nombre inicia en qué? En óxido per. Per, ajá, el nombre del elemento. La termina raíz. en qué? Perclórico. Ajá, inicia en per y termina en ico. ¿Listo? Ico, aplicando la norma. Sí. Bueno. ¿Qué hora es, hijos? Listo, 9:40. Las 9:41. Ajá, 9:41, sí señora. Entonces, ¿cuáles nos hacen falta? Ah, la de los otros 5. Por nomenclatura tradicional, para que corrijamos. El del cromo les quedaría óxido crómico. ¿Listo? El del rubidio, óxido de rubidio. El del germanio, óxido germanioso, ¿cierto? El del azufre, óxido sulfúrico.